Bendiciones y muy buenos días desde el Ministerio Cristo Viene. Les saluda el pastor José Luis Ardila. Y en esta mañana me gustaría poder compartir la palabra de Dios con el título de ¿A qué iglesia debo asistir? Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en los versículos del 46 al 47, dice el Señor: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Sabemos y entendemos que cuando hablamos de iglesia no hablamos de un lugar. Hablamos de que somos iglesia cuando nos juntamos, cuando nos reunimos en un lugar para juntos adorar a Dios. Es en ese momento donde somos iglesia, donde establecemos el principio de la palabra de que somos el cuerpo de Cristo. Y un miembro no debe ir por su cuenta, no debe ir solo. Y no debe ir tampoco saltando de lugar en lugar, de congregación en congregación, de iglesia en iglesia. Aunque existen muchas iglesias alrededor del mundo, Dios tiene una específica para usted, para cada creyente. No estamos llamados a ser turistas de iglesias, no estamos llamados a visitar diferentes iglesias cada semana. Yo creo que cada uno de nosotros, cuando comemos en un lugar, tomamos el primer plato, el segundo y el postre en el mismo restaurante. Imagínese usted que tomar el primer plato en un restaurante, cambiar al frente a tomar el segundo plato y el postre se lo comiera en otro restaurante. Ningún restaurante aceptaría eso. O si usted estuviese dispuesto a pagar 3 menús. Pero no podemos ser visitantes de iglesias cada semana. Al contrario, estamos llamados a plantarnos y a echar raíces en un lugar, en una casa, a dar frutos para poder ser llamados y ser llevados al propósito y al diseño que Dios tiene para nuestra vida. ¿Qué debemos buscar en una iglesia antes de hacerla nuestra casa? ¿En qué me debo fijar antes de hacerla nuestra casa? ¿En qué debo fijar mi mirada para poder establecer ese lugar como mi casa? 1, que sea un lugar de oración continuo por las naciones, por el pueblo, por los mismos miembros de la iglesia. Dice Isaías 56:7, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Mire cuán importante un lugar donde yo llevo sacrificio vivo, alabanza y adoración a nuestro Rey, donde me uno con mis hermanos a exaltar el nombre del Señor. Dice la palabra que no es bueno que dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, más cuando los tiempos son malos. Que exhortemos cuando la gente deja de congregarse. Es importante estar en unidad como cuerpo de Cristo, creciendo en unidad, orando en unidad, avanzando en el mismo sentir. Si Dios ha dicho que su casa será llamada casa de oración, entonces toda iglesia que busca hacer la voluntad de Dios debe estar fundamentada en eso, en la oración. La oración debe ser una prioridad en cualquier iglesia. Y segundo, debe haber una demostración del poder sobrenatural de Dios, tales como sanidades, milagros, liberaciones constantemente. Habitualmente, ese tiene que ser las actividades diarias de la iglesia. Orar para que haya sanidad, orar para que haya transformación, orar para que haya cambios, orar para que haya restauración, orar para que muchos se conviertan, para que el que venga con ataduras sea libre, sea liberado de toda opresión demoníaca, personas con deseos de suicidio suelten ese espíritu de muerte. Eso hace una casa de oración. Mateo 21:14 dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. La iglesia debe ser un lugar, o es un lugar, donde el enfermo, el deprimido, el oprimido, el triste son sanados, son liberados y son restaurados. Hoy la gente prefiere ir al doctor, al brujo, al psiquiatra, antes que ir a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque en la mayoría no pasa nada. La iglesia donde usted va debe ser una iglesia sobrenatural, donde se crea continuamente y se demuestre el poder de Dios, donde se ame la presencia de Dios, donde se prepare la atmósfera para que Dios habite. No se puede entregar una palabra sin adorar. La Biblia enseña que los profetas antes de adorar llamaban al tañador, al músico, adoraban y el Espíritu de Dios venía sobre el profeta y la palabra era entregada con poder. Es la manera como tiene que dirigirse la iglesia, en manifestación de poder, en oración, en búsqueda. Tercero, tiene que haber una atmósfera espiritual de la presencia de Dios.
Juan 4:23 dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, note eso, los verdaderos, o sea que hay gente que aparenta ser adoradora, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La iglesia debería tener alabanza y adoración extravagante como danzaba el rey David, que lleven a la gente a entrar en la presencia de Dios y culminen el encuentro con Dios por medio de la alabanza, de la adoración, y esto trae transformación, porque dice la Biblia que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Ahí donde hay alabanza, donde hay gozo, donde hay júbilo, Dios se mueve para traer libertad, sanidad. Muchos son sanados y liberados en medio de la alabanza. Y cuarto, un lugar donde la gente es enseñada, donde es instruida y donde es equipada para la obra del ministerio. Por eso la iglesia debe tener diferentes tipos de actividades entre semana para edificar al pueblo, de oración, de enseñanza, de predicación, de estudio bíblico. Todo eso es importante dentro del ministerio. Efesios 4, del 11 al 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, a usted que ha sido santificado en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso el Señor puso los ministerios, para eso llamó pastores, profetas, apóstoles, evangelistas y maestros, para seguir edificando, levantando a otros y llevando a cada uno al diseño y al propósito que Dios estableció para su vida. Usted y yo nacimos con un propósito en Dios, y la iglesia es el lugar donde usted debe recibir el entrenamiento para caminar en ese propósito, para caminar en esa dirección. Cuando camina en su propósito, usted está cumpliendo la voluntad de Dios para su vida. Es importante caminar en el propósito. Y quinto, que siempre sea una iglesia ganadora de almas, donde siempre se añaden nuevas almas, que no sea un club social donde los 20 miembros, 30, 40, 50, no sé, 100 pagan la cuota mensual y todos viven sabroso, pero no llega nadie nuevo. La iglesia es un lugar donde constantemente están viniendo almas buscando acercarse al Señor, y usted debe impartirle, mostrarle y manifestarle a Cristo. Dice Lucas 14:23, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. En el corazón de Dios hay una gran pasión y amor por las almas. Es la misma que debe estar en usted y es la que estaba en el Hijo. Por eso el Hijo vino a la tierra para salvar a la humanidad. En todos los eventos y actividades en el ministerio debe haber el objetivo y el propósito de que sea para ganar almas para Cristo. Ahora bien, ¿qué beneficios obtengo yo de congregarme en una iglesia junto con otros creyentes? Dice 2 de Timoteo 4:7, uno de los objetivos o uno de los beneficios es que podemos pelear la buena batalla y poder terminar la carrera de la fe. El apóstol Pablo dijo en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Para qué más o qué otro beneficio recibo? Para que tu fe no falte, porque es en medio de la congregación, estando todos juntos, todos unánimes, que yo me enciendo nuevamente en pasión, que el fuego no se apaga, que la llama vuelve a arder. Dice Lucas 22, del 31 al 32 lo siguiente. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él iba a ser zarandeado, pero el Señor lo iba a fortalecer para que él pudiera fortalecer a otros. Y es por medio de estar en unidad con los hermanos que Dios me fortalece para ser de testimonio y poder fortalecer a otros hermanos. Cada día va a llegar alguien con una necesidad espiritual y usted tiene una respuesta en su boca. Tercero, para que no se aparten de la fe, para que continúen unidos en la fe. 1 de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Es importante que cada día llevemos a los hermanos a que aumente la fe en medio del zarandeo, en medio de la adversidad, en medio de la necesidad, en medio del problema. Tu fe sea aumentada. Y es en esa unidad que juntos oramos por tus necesidades, por las nuestras, por las necesidades de la nación, por las necesidades aún de aquellos que no conocen a Cristo, por las almas para que vengan al arrepentimiento, por los obreros, porque la mies ya está lista, dice la palabra, pero tiene que haber obreros dispuestos y orar para que se levanten nuevos discípulos de Cristo a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. También Romanos nos dice el cuarto punto del cual quiero hacer referencia, Romanos 10:17. Y el cuarto punto es para que desarrollen una fe fuerte por oír la palabra. Muchos dicen, yo leo la palabra en mi casa, pero la lees un día, 2 días, 3 días, y luego te apartas completamente, cierras el libro de la palabra y no vuelves a meditar en él. Y cuando te das cuenta, te has apagado y te has apartado. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? La fe es ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios, por el oír a Dios hablando a través del siervo de Dios, a través del líder, de la persona que está dirigiendo en ese día la enseñanza. Había una historia de un hombre que se apartó de la iglesia y su vida empezó a opacarse. Y cuenta la historia que un día le visitó su pastor en su casa y este hombre estaba sentado en un día de invierno en un país frío junto a la chimenea. El pastor, sin decir palabra, saluda, le da la mano a aquel hermano que llevaba tiempo sin congregarse, toma unas pinzas, saca del fuego un carbón y lo deja aparte. Y pasan unos minutos y ese carbón empieza a apagarse poco a poco, hasta que ya una vez frío el pastor lo toma en la mano y lo vuelve a introducir al fuego. Y nuevamente ese carbón vuelve a encenderse. El pastor se levanta, se despide del hermano y el hermano le dice, gracias pastor por la enseñanza. Mañana mismo regresaré a la iglesia. Ese carbón eres tú, que estuviste encendido por la presencia de Dios, que sentías la presencia de Dios, que el Espíritu de Dios te tomaba y el Espíritu te llevaba a dar palabra, incluso llegaste a profetizar, a hablar en lenguas. Y sentías pasión por evangelizar, por hablar a otros. Y un día por una situación X que viviste dentro de la iglesia, no por la iglesia, porque la iglesia es un diseño de Dios, la iglesia no daña, pero quizás dentro de la iglesia alguna situación vivida, ya sea por responsabilidad tuya o de otro, hubo una diferencia y te apartaste. Y tú eres ese carbón que poco a poco se ha ido apagando y cuando te das cuenta estás otra vez coqueteando con el mundo. Estás otra vez bebiendo, otra vez en las actividades del mundo, otra vez haciendo lo que no agrada a Dios. Por eso es importante que vuelvas a meterte en el fuego, que vuelvas a introducirte en el fuego. Pastor, pero me dañaron. Examínate a ver si el daño vino de parte tuya. Pastor, pero es que no hay amor. Da tú el amor que estás reclamando. Pastor, es que hay hipocresía. Sé tú el primero que demuestre que no hay hipocresía. Empieza tú a ser quien cambia. No esperar a que los demás cambien, sino empieza tú a dar el primer paso. Antes de señalar, examina tu corazón, mira cómo estás tú. Dice la palabra, cada uno examínese a sí mismo. Cada uno pruébese a sí mismo. Cada uno pruebe su espíritu. Cada uno analice en qué condición está delante de Dios. Porque es muy fácil mirar a los demás, pero muchas veces lo que no nos gusta en los demás es lo que encontramos en nosotros mismos. Y esa es la invitación en esta hora. Que tú puedas acercarte al Señor nuevamente, congregarte, que vuelvas a buscar una palabra, un lugar, una iglesia donde se predique la oración, donde se ore, donde constantemente gente nueva se añada, donde haya poder, amor y gracia por las almas y verás cómo nuevamente tú te vuelves a encender. Es importante que te congregues, vienen tiempos malos, dice la palabra, y en ese tiempo de apostasía muchos se apartarán y apostatarán de la fe. Muchos se entregarán a doctrinas falsas de demonios, religiones falsas caídas que enseñan lo incorrecto, que dice incluso la palabra que prohibirán casarse, dice ese pasaje. Llevarán a la gente a practicar cosas en contra de los principios de Dios. Ama a Dios por encima de todo. Busca nuevamente ese fuego en ese lugar con los hermanos que están en el mismo proceso que tú y yo. Estamos siendo procesados. Sentimos no haber estado a la altura tuya de perfección
Y quizás te hemos llegado a ofender porque estamos siendo procesados. Dice la palabra que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Él sigue trabajando en nosotros, seguimos siendo vasijas de barro, seguimos siendo plata en el fuego pasado por el alfarero. Necesitamos ser constantemente pasado por el fuego. Cada día el refinador de la plata nos mete al fuego, cada día nos refina como al oro porque somos piedras preciosas, pero vamos a resistir el fuego porque Él está con nosotros. Vamos a seguir adelante como cuerpo de Cristo, unánimes, para que el Espíritu venga. Dice la palabra que estaban juntos, unánimes, congregados en un lugar. No estaba cada uno en su casa y el Espíritu fue y visitó a cada uno. No, eso es otro tema. Cuando usted ora en la oración de intimidad, pero necesita para ello la unidad, la enseñanza, el crecimiento en la palabra, oyendo la palabra para que su fe sea aumentada. Yo te invito en este momento, yo oro por eso, para que tu fe vaya en aumento. Te bendigo desde este lugar. Declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que tú correrás este fin de semana a buscar ese lugar de alimento para seguir creciendo en el nombre de Jesús con tus hermanos, para impartir lo que tú tienes, porque muchos tienen talentos enterrados. Desentiérralos, porque el dueño de los talentos vendrá y preguntará qué has hecho con ellos. Y quizás te diga siervo inútil o siervo malo, por cuanto cogiste y enterraste el talento. Lo poco que tienes te será quitado y entregado al que tiene más, y a él echarlo al fuego, afuera donde es el crujir de dientes, el lloro y el lamento. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo hablo un tiempo de avivamiento para tu vida, una pasión y un fuego nuevamente por la palabra de Dios. Si alguien te ofendió, perdona. Si alguien te hizo daño, perdona. Y si tú dañaste a alguien, pide perdón. Es sencillo acercarse y decirle perdóname. No quería hacerlo, me sentía mal, estaba en un mal momento. Pero no dejes que el fuego de la pasión por el Señor se apague. Que Dios te bendiga.